Buenas noches, vamos a ir con un pequeño delay, pero deberíamos estar saliendo en vivo en la página. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Ahí mis compañeros, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Buenísimo. Ahí los que están del otro lado también, no solo ser, ¿sí? Se van sumando y me escuchan y me ven bien, como hacemos siempre. Bueno, hay un pulgarcito. Bueno, nos volvemos a reencontrar en un vivo, en un día especial para nosotros. Estamos a horas de abrir una nueva edición de nuestra formación, la 8ª formación que Analema va a estar abriendo el día de mañana. Y como excusa o como cábala, solemos hacer transmisiones en vivo la noche anterior para hablar de algún tema que vemos durante el primer año y que queremos compartir de manera abierta. Sobre todo para abordar esto que en algunos casos suele ser tan misterioso, finalmente, que es el coaching ontológico. La idea es poder hoy abordar una temática completa, una temática concreta, ¿sí? En este caso el tema del perdón, que es algo que recurrentemente venimos conversando con clientes, con alumnos, etc. Así que hoy, en este ratito, en estos casi 50 minutos, me propuse lo siguiente. Vamos a tomar una parte de una clase, ¿bien? Una parte de una clase de primer año y vamos a abordarla de manera abierta, justamente para aquellas personas que no sepan lo que es el coaching ontológico o que sepan y que quisieran, ver puntualmente cómo aborda el tema del perdón, el coaching ontológico del lenguaje. Tomémoslo, así lo presentamos como una clase abierta, gracias a que están sumando del otro lado. Si nos quieren asistir, a difundir, como siempre les pido, compartí este video en tu muro para llegar a más y más personas. Y sobre todo en esta temática que es bastante particular, como inquietud, insisto, solemos hablar mucho del perdón. Y que dijimos junto a Sergio, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar la idea del perdón visto e interpretado desde el coaching ontológico y lo vamos a compartir con ustedes. Así que todo lo que me quieran compartir durante esta transmisión y después va a ser súper bienvenido y en comentarios. Mi nombre es Roxana Modernel, para quienes no me conocen, pequeño detalle. Soy coach ontológico profesional, soy profe de la formación, codirectora de Analema y también trabajo en organizaciones y mucho en sesiones individuales. Y este tema, el tema del perdón, es un recurrente en varias consultas de clientes para poder justamente encauzar sus vidas, diseñar un futuro distinto al presente que están viviendo, cerrar alguna relación, cerrar algún hecho del pasado sobre el cual sienten un espacio de sufrimiento. Así que para aprovechar el tiempo sin más, vamos a sumergirnos ya en lo que quiero compartirles hoy. Voy a chequear si me están viendo, gracias a los que están. Perdonar para avanzar. ¿Por qué o para qué le pusimos este nombre? ¿Para qué nombramos de esta manera este seminario de hoy? Bueno, justamente cuando buscamos el perdón, cuando buscamos cerrar un capítulo de nuestra vida, la inquietud fundamental o algo que nos suele suceder a los seres humanos es la posibilidad de traer ese futuro que queremos, de cambiar nuestra vida, de soltar cierto espacio del pasado que nos genera sufrimiento, poder traer algo nuevo, poder traer las posibilidades del futuro a nuestra vida. Esto quizás suena importante o suena algo vertebral en la vida de los seres humanos, no siempre lo logramos. Queremos eso que está en el futuro, queremos que llegue, queremos traer la vida nueva, queremos traer una nueva relación quizás, un nuevo contexto, un nuevo trabajo, pero mientras que con esta mano busco el futuro, con esta mano aún no logro soltar lo que pasó. Y ahí aparece justamente donde nos vamos a sumergir hoy, ¿no? La idea es verlo desde dos ángulos. Primero, ver qué nos sucede a los seres humanos cuando estamos sumergidos en una situación que no logramos perdonar. Y en una segunda vuelta del día de hoy, de esta noche, de viernes, proponer
¿Cuál es la interpretación del coaching? ¿Cómo hacemos justamente para saltear esto, para sanar eso, para cerrar ese espacio en mi vida, para perdonar? Ahí nos ven a nosotros en algún taller presencial, que pronto volveremos cuando todo esto mejore, cuando la situación pandémica nos permita de vuelta reunirnos. Y bueno, esta foto a mí me trae mucha nostalgia, una tierna nostalgia, me trae alegría, porque este espacio de sufrimiento de los seres humanos, eso que nos tiene atados, esa narrativa, ese cuento, ese juicio, esa situación de nuestra vida que nos tiene grabados o anclados en algún momento de nuestro vivir, es algo que muchos seres humanos han compartido con nosotros. Yo quiero soltar eso que pasó, pero no puedo. Yo quiero perdonar esa situación, pero no logro hacerlo. En algunos casos, la persona, la situación ya no existe en nuestra vida, hemos cortado relación. Aún así, no logramos sanar. En otros casos, queremos restablecer un vínculo, queremos generar un nuevo vínculo con esa persona, pero no logramos perdonar lo que ha pasado. Así que en esto nos vamos a enfocar hoy, en trabajar en estos espacios de nuestro estar siendo humanos, que hemos abordado en infinidad de talleres y sobre todo que forma parte, como te decía, de una de nuestras clases, de más de una, total en 3 o 4, así que me voy a llevar en estos minutos a abordarlo de manera simple, específica, concreta, para que te lo puedas llevar para tu vida. Aquí iniciamos camino en esta noche con una frase de Rafael Echeverría. Rafael Echeverría, además de sociólogo, es padre del coaching ontológico, como nos gusta decirlo, es uno de los pilares, ¿bien?, que ha desarrollado la idea de la ontología del lenguaje, y él trae esta frase, ¿no? Dice justamente, perdonar no es un acto de gracia hacia quien nos hizo daño, es un acto declarativo de liberación personal. Y aquí la primera distinción, la primera diferencia que quiero hacerte hoy en esta noche sobre quizás el concepto de perdón que traemos de niños, que traemos del sistema en el que crecemos, en el cual el perdón pareciera es reivindicar el otro, darle al otro, ¿bien?, darle al otro nuestro visto bueno, soltar eso que hizo, soltar cómo nos sentimos para poder avanzar y quizás regenerar la relación. De ahí la frase que quizás habrás escuchado en relación al perdón, poner la otra mejilla. Perdonar, visto, ¿sí?, de una mirada no ontológica, está relacionado con eso, con que si yo perdono, bueno, puedo restablecer mi vínculo con el otro, o me llevo a conversar con ese otro, me llevo a hacer de cuenta que nada sucedió. Y desde la interpretación que el coaching ontológico trae, disentimos con eso. ¿Bien? Una interpretación diferente en cuanto a que no necesariamente el vínculo debe restablecerse. Fíjate que hacemos una distinción entre perdonar y olvidar. A veces colapsamos y creemos que el perdonar tiene que ver con olvidar eso que pasó. Sin embargo, olvidar no siempre es posible. Y desde el perdón, desde esta mirada que hoy te ofrecemos del perdón, tampoco es necesario. Si olvidáramos aquello que nos generó una situación de daño, de sufrimiento, finalmente en la vida no estaríamos aprendiendo. Y quizás nos volveríamos a colocar en ciertos espacios que nos generan dolor sostenidamente. Volveríamos a ciertos espacios y volveríamos a sufrir si tuviéramos esta concepción del perdón, donde ponemos la otra mejilla y hacemos de cuenta que nada pasó. Y finalmente olvidamos. Lo que te queremos proponer aquí, y de ahí esta frase de Rafael, es justamente esto, ¿no? Es un acto declarativo de la primera persona. Esto quiere decir, es un acto declarativo que yo hago como ser humano que soy en el mundo, en el cual yo declaro que me libero
de eso que sucedió. Que ya no tengo esta relación de encadenamiento. Fíjate que el perdón y el rencor quizás que es lo que lo relacionamos con esta gráfica que ves aquí, ¿no? De las cadenas. Lo que busco esta noche, a través del coaching, es poder mostrarte que perdonar no tiene que ver con olvidar. Primero, perdonar no tiene que ver con hacerte cuenta que eso que pasó, no pasó, sino todo lo contrario. Y que finalmente quien primerísimamente se beneficia del perdón es quien lo da. Cuando yo digo basta, cuando yo digo perdono, no estoy diciendo me olvido de eso que hiciste. Estoy diciendo finalmente pongo un corte a lo que eso que vos hiciste genera o significa para mí. Corto mi relación con el pasado para poder avanzar. Y en la formación, durante el primer año, nosotros relacionamos el perdón con un estado de ánimo, con una forma a través de la cual vemos el mundo cuando nos sumergimos en estas situaciones, cuando nos hacemos víctimas de estos espacios en los que sentimos que estamos en rencor con alguien, que pasó algo que no logramos perdonar. Y ahí aparecen ciertas conversaciones, fíjate, aparecen ciertas conversaciones como que esto que pasó no debería haber pasado. Fue injusto. Era algo que yo no me merecía. Y porque sucedió, y porque el otro hizo lo que hizo, yo en algún punto me quedé tildado en ese momento de mi vida. Una de las características principales que a mi juicio tiene el no poder perdonar, y una de las consecuencias, para decirlo de una manera más concreta, es que no puedo construir un presente o un futuro. Porque cuando no perdono, cuando no acepto algo que sucedió, me quedo en un tiempo que no es este tiempo, que es el pasado. Me quedo rememorando, me quedo atado, atada a algo que sucedió y de lo que no puedo salir en cierta forma. Me torno víctima de eso que pasó. Y a medida que pasa el tiempo, cuando no logramos perdonar, cuando seguimos en esa mirada de que esto no debería haber pasado, fíjate, de que el otro nos pide disculpas por eso que hizo y va a pagar por eso que hizo, mientras más refuerzo esa conversación, mientras más vive en mí, más víctima me vuelvo de eso que pasa. Más esclava, me vuelvo de eso que sucedió en algún momento de mi vida y que no me permite mirar hacia el futuro. Ustedes saben que ayer estábamos justamente hablando de estados de ánimo en la clase con los alumnos del primero más grande. Yo les decía, ¿no? Hay una frase que para mí muestra mucho esto, que lo habrán visto, quizás algún meme que solemos subir en el lema, y que dice esto, ¿no? Si no soltás el pasado, ¿con qué mano vas a agarrar los mates que te voy a cebar? ¿Ves? Si no soltás el pasado, si no soltás lo que sucedió, el temor, el enojo, lo que pasó, ¿con qué mano vas a agarrar ese futuro que viene? ¿Con qué mano me vas a abrazar a mí, que quizás soy una relación que llega? Y esto en coaching lo vemos junto a Sergio, a Nati, junto al equipo, sostenidamente. Personas que desean con todo su corazón construir un futuro, traer eso que anhelan a su vida, pero que no logran levantar la mirada y construir futuro. Porque una parte de sí aún sigue tildado, arraigado a algún momento de su vivir en un tiempo pasado. Y eso no está ni bien ni mal. De hecho, en nuestra condición de seres humanos
Solemos vivir así. Pero pareciera que perdonar y nuestra necesidad de perdonar y finalmente que no logramos perdonar no es algo que nos permitamos ver. Y desde la propuesta del coaching ontológico decimos que no podemos intervenir en aquello que no nos permitimos ver. Fíjate, no podemos intervenir en aquello que no nos permitimos ver. Y si yo no logro aceptar, conectar con esos espacios míos en los cuales yo me puedo sentir en una situación como el señor que está aquí enfrente, lo más probable es que no pueda intervenir si no me permito conectar con esos espacios en los que me puedo estar sintiendo así, en lo que necesite perdonar. Como te decía minutos atrás, perdonar para sanar, perdonar para liberarme a mí. ¿En ese perdón aparece el beneficio de un otro? Sí. Puede aparecer. Pero principalmente es la liberación de vos en primera persona, es tu liberación en primera persona. Por eso es que suele suceder que perdonamos a personas que ya quizás o están muy lejos, o quizás no vemos, o quizás no están en nuestro plano, ya ni siquiera están en el plano físico, han partido en la vida. ¿Bien? Entonces, para traerte esto, decirte que cuando nos oponemos a lo que pasó, ingresamos en resentimiento. Y ahí los invito a que, bueno, que a medida que se vayan sumando, lo que quieran compartir, me encanta que estén del otro lado. Bueno, ustedes van a hacer rico esto. Si me hago entender, si me quieren preguntar algo, bueno, yo los leo, acá tengo Facebook al lado para poder leerlos y compartir. Retomando decirte, fíjate esta frase, cuando nos oponemos a lo que pasó, ingresamos en resentimiento. Cuando hablamos, o cuando me refiero a oponerme, significa, o te quiero decir, hacer de cuenta que eso no pasó. Ejemplo, seguir peleándome con eso que pasó. Hacer de cuenta o decir sostenidamente que eso no fue justo, que no debería haber pasado, que yo no me merecía que me pasara eso. Y mientras más me peleo con lo que hubiera debido ser, menos puedo intervenir en eso. ¿Por qué? Porque hablamos de un tiempo que pasó. Aquí, en esta frase, estamos hablando de un tiempo pasado. Algo pasó en el pasado que, a mi juicio, en mi idea, desde mi interpretación, no debería haber pasado. Fue injusto. Y porque pasó, una parte de mi vida se quedó ahí. Entonces, como no debería haber pasado, como fue injusto, como no me gusta mirarlo, como no me gusta recordarlo, ¿qué hago? Lo recuerdo sostenidamente. Vuelvo a sentir ese momento como si hubiera sido la primera vez que lo viviera. De hecho, si ves esta palabra, resentimiento, la divides a la mitad, hablamos de resentir. Volvemos a sentir eso que pasó sostenidamente. Nuestra cabecita y nuestro cuerpo nos lleva todo el tiempo a ese momento. Todo el tiempo esta conversación, que nosotros en Analema le decimos conversación reforzadora. ¿Cuál es? Esto no debería haber pasado, el otro me las va a pagar por esto que hizo. Esto fue injusto, yo no me merecía eso. Y mientras más sigo en esa conversación, menos posibilidad tengo de ponerle un freno, de empezar a vivir distinto, de empezar a cambiar mi historia.
Por eso es que el resentimiento lo relacionamos con la imagen de un disco rayado. Vuelvo todo el tiempo a esa canción que está sonando y que el tocadiscos, perdón para los más jóvenes, no puede avanzar, o sea, todo el tiempo ese disco va a estar ahí. Ahora bien, imagínate lo que le pasa a un cuerpo que todo el tiempo está sumergido en esa conversación y no puede salir de ahí. Imagínate lo que le pasa a las relaciones de alguien que todo el tiempo está sostenidamente en el momento del pasado y no logra soltarlo, y no logra perdonarlo, y no logra aceptarlo. Cuando yo te contaba y te decía, leyendo esta frase, cuando nos oponemos a lo que pasó, ingresamos en resentimiento, a lo que nos referimos no es a abrazar eso que sucedió, a estar de acuerdo con eso que sucedió, sino poder contemplar, incorporar, aceptar que los hechos fueron esos, que lo que sucedió fue eso, y que eso es lo que no puedo cambiar, lo que ha pasado, pero sí puedo cambiar, y acá aparece el acto de liberación personal, cómo yo me relaciono con eso que pasó. Acepto que sucedió. Acepto que sucedió o que el otro hizo lo que hizo. No hago de cuenta que no está. ¿Ves cuál es la disposición para finalmente decir, esto que pasó, pasó? Pero yo lo reinterpreto. Pero yo empiezo a verlo distinto. ¿Para qué? Para que ya no me tome, para que ya no me tenga preso, para que ya no conquiste una parte de mi vida. Por eso hablaba al principio de liberación personal. Cortamos la relación de resentimiento con el pasado. Y aquí, en 8 puntos, bien, podríamos quedarnos hablando horas, en la formación no trabajamos mucho, aquí te lo traigo en frases simples, cómo opera el resentimiento. ¿Sí? ¿Cómo funciona en nosotros como seres humanos este estado de ánimo que llamamos resentimiento? Bueno, primero afirmo que algo pasó. Algo en mi vida pasó, en algún momento de mi vida. Y eso que pasó, eso que sucedió, implica el incumplimiento de una promesa o legítima expectativa. Y sabes que yo te iba a sacar la frase legítima expectativa porque es algo que abordamos en la formación, pero te lo quiero traer porque me parece importante hablar de esto esta noche. Cuando hablamos de que hay un incumplimiento de una promesa, bueno, hablamos que había un acuerdo con el otro, que algo no pasó, pero que el otro me había prometido. Ahora, cuando hablamos de una legítima expectativa, nos referimos a esas ideas que tenemos de que ciertas cosas deben ser de determinada manera, porque deben ser así. Yo anoche que hablábamos de legítima expectativa con los alumnos les traía el ejemplo, ¿no? Una mamá debe amar a su niño, porque una mamá ama a su hijo. Y se espera que sea así. Ahora, no todas las mamás aman a sus hijos. ¿Puede haber alguna madre que no ame a su niño? Entonces ponemos en velo, nosotros nos planteamos y nos preguntamos si finalmente las legítimas expectativas son construcciones sociales de cómo deben ser las cosas, pero que si finalmente deben ser así. ¿Eh? ¿Hay expectativas legítimas de cómo debemos ser? Yo me lo pregunto, por eso te lo traigo esta noche. Así que afirmo que algo sucedió, algo pasó en mi vida. Eso que sucedió
implica el incumplimiento de una promesa. Yo tenía un acuerdo con Josecito en el 80 de que íbamos a estar juntos, íbamos a comer perdices y íbamos a ser felices. Íbamos a comprar el terreno y íbamos a tener el perro, la casa, etc. Íbamos a llegar a viejitos. Y nos habíamos prometido eso. Pero en ese transitar de la vida se cruzó una persona y Josecito se fue de mi vida con esta persona. ¿Ves? Esa promesa que tenía yo con Josecito se incumplió. Y cuando Josecito se fue, además de incumplir esa promesa, se llevó con él todo eso que yo me había diseñado con él en el futuro. El terreno, el perro, la casa, los viajes, llegar a viejitos. Y es que cuando estamos en resentimiento, no solo pensamos que hay un acuerdo roto, no solo alguien no nos cumplió un acuerdo, no solo decimos eso no debería haber pasado, así como pasó, sino que además, y ahí es donde está el corazón de lo que te quiero traer esta noche, las posibilidades que yo tengo en el futuro, toda esa vida que iba a tener gracias a esa promesa, desaparece. Ahora, todo eso es una interpretación, es mi interpretación. Y pasan los años, y pasa el tiempo, y yo no logro soltar esa idea de que esa relación debería haber sido así, de que esa promesa debía haberse cumplido. Y porque eso no sucede, sufro. La cuestión aquí es que a veces pasamos años sin lograr perdonar, sin lograr salir de este estado de ánimo. Porque finalmente esto es lo que nos sucede en mi cabeza, estamos poniendo en una lupa a lo que nos sucede o que nos suele suceder a los seres humanos cuando estamos mirando la vida desde el resentimiento. Eso que pasó, yo siento que me causó daño y minimizó mis posibilidades. Porque Josecito se fue, yo ya no tengo todas esas posibilidades que me había diseñado junto a él en el futuro. Y las sigo llorando hasta el día de hoy. Es como, y de vuelta, anoche hablábamos de esto, es como si yo me hubiera imaginado una vida paralela que hubiera tenido al lado de esa persona, y que cuando esa persona se fue, se la llevó consigo. Y aquí te traigo esto, le estoy entregando el control de mi vida, porque vos te fuiste, te llevaste todas las posibilidades con vos. Y eso es injusto, y eso me enoja, y eso me ata en un montón de maneras, desde el cuerpo, todos los días, desde mi manera de ver el mundo, desde mi forma en la que voy a construir futuro, me ata a vos y a eso que hiciste, aunque hayan pasado décadas. De ahí la etimología de esta palabra, ¿no? Vuelvo a sentir ese hecho sostenidamente. Y claro, no es justo, ¿ves? No es justo. Yo no me merecía esto. Y hasta aquí yo me he traído a decir, no es que tenga razón o no razón, quien piensa así. De hecho, yo esta noche no voy a trabajar sobre tener razón o no. Podemos tener razón en un montón de aspectos de la vida, pero eso no nos garantiza los resultados que queremos tener en nuestra vida. El que el otro te diga, tenés razón en eso que sucedió, ese fue malo, eso no debería haber pasado, no me lleva a tener resultados en mi vida. O sea, no me libera del sufrimiento. Muchas veces al contrario, me sostenidamente, fíjate el fenómeno, sostenidamente me lleva a perpetuarme en el mismo lugar. Característica del resentimiento es
culpo a alguien. Ese es el responsable de lo que pasó. Eso es lo responsable de lo que pasó. Me cuento que la mayoría de las veces es una persona, no una situación. Lo que a mí me llama poderosamente la atención en mi trabajo profesional es que esa persona finalmente no termina siendo responsable de eso que pasó, como en la anécdota que te cuento, ¿sí? De Josecito que se fue. Sino que Josecito termina siendo responsable de todo lo que me sucede. Yo explico a través de él, a través de que se fue, a través de eso que hizo, todo lo que no pasa en mi vida. Y a partir de esa interpretación y desde esa mirada, y te invito a verlo, que lleva un profundo dolor, que no hacemos esto porque somos malos, lo hacemos con un muy bajo nivel de conciencia, lo hacemos y ya, sufrimos, pero no tomamos conciencia de esto que estamos viendo aquí, justamente esta noche. Vivir un espacio de coaching ontológico, vivir un primer año en una formación de coaching ontológico, por ejemplo, te lleva a poder poner la lupa a esos ámbitos del vivir y puntualmente a los ámbitos en los que vivimos en sufrimiento. La búsqueda final, en mi opinión, del coaching es el bienestar de las personas. Es que los seres humanos podamos elegir cómo vivir, pero primero tomando conciencia de cómo estamos viviendo hoy y qué necesitamos aprender. Todo se reduce a esa frase. ¿Qué necesitamos aprender para, en este caso, perdonar, soltar el resentimiento? Así que aparece un sexto punto en este camino que te propongo esta noche, en el cual ahora no puedo hacer nada, ¿sí? Y no puede hacer nada, ese que se fue, para reparar el daño que me ocasionó. O sea, yo juzgo que eso no tiene arreglo. De hecho, frase del resentimiento es mejor dejar, no quiero saber nada ahora, no me interesa. No aceptamos disculpas, no aceptamos nada. Cuando estamos en el flow, en el apogeo de nuestro resentir. ¿Cómo será vivir pensando, sintiendo que nada de lo que pueda hacer el otro va a sanar mi dolor, va a reparar mi daño y no puedo perdonar? No puedo perdonar eso que pasó. Y claro, acá aparece el loop circular que nos lleva justamente a que el resentimiento se perdure en el tiempo, ¿no? En nuestro día a día. Esto debería ser diferente, esto no debería ser así, esto no debería haber pasado de esta manera. Y porque no debería haber pasado, todo el tiempo me peleo con eso, sufro, no quiero pensar en eso, pero termino pensando en eso. Y no puedo perdonar. ¿Por qué este taller le pusimos perdonar para avanzar? Porque no puedo avanzar en la vida. Hay un ámbito de mi vida que se quedó suspendido en el tiempo. ¿Por qué te digo un ámbito? Porque si el resentimiento aparece en el ámbito del trabajo, en mi ámbito profesional me quedé truncado en el tiempo y no puedo avanzar por este enojo sostenido de esto que no debería haber pasado, pero que pasó. Si hablo del ámbito de la pareja, espacios donde más vemos este tema del resentimiento, no puedo crear y traer a mi vida una nueva pareja. ¿Por qué? Porque todavía creo injusto y estoy agarrada de eso que pasó. No puedo perdonar. Y porque no puedo perdonar, quizás a veces pensamos que lo perjudicamos al otro. Pero la mayoría de las veces nos perjudicamos a nosotros mismos. Porque justamente no nos llevamos
a traer al mundo eso que queremos. No nos permitimos, perdón la frase, vivir. Solo habitamos la vida como si fuéramos visitantes. Vemos la vida pasar. Mientras el otro tiene una nueva pareja, yo veo la vida pasar porque no puedo soltar eso que pasó. Mientras hay alguien que tiene un nuevo empleo, yo veo el trabajo pasar porque todavía no puedo aceptar que después de tantos años me han despedido de ese trabajo, ¿no? Me han dicho no. Y aquí aparece esta cosa Montesco, de Montescos y Capuletos quizás, pero que es memorial en nuestro vivir humano, que es la venganza. Quizás no nos divierte, no nos resulta lindo decir que nos queremos vengar. Pero este pensamiento puede aparecer en nuestra cabeza. El otro va a pagar por eso que hizo. Y para cerrar, remarco, no es que el otro no hizo eso. No te quiero decir que tenés que abrazarlo y besarlo cuando hizo algo que quizás a vos sentís te quitó capacidad de acción, modeló tu vida de una manera, generó daño. Lo que te quiero decir es que al no perdonar, al seguir en este loop de resentimiento, no podemos avanzar, no podemos vivir la vida como la queremos vivir. Y en algunos casos, paradójicamente, el otro sí logra vivir como quiere vivir y quizás ni se entera de cómo lo percibimos. Es por ello que te hablo de una declaración de liberación personal. Pero antes de esa declaración de liberación personal, te invitamos a esto, que podamos hacer consciente que estamos en ese espacio. Podemos aceptar que estamos en resentimiento. Pensemos un segundo. ¿Qué ser humano que camina sobre la faz de la tierra hoy no habrá estado en algún momento de su vivir sintiendo resentimiento? ¿Qué ser humano que camina sobre la faz de la tierra hoy no necesitará o ha necesitado o necesitará perdonar para seguir adelante? El coaching trabaja ahí, ¿ves? Trabaja en nuestra experiencia de vida, en nuestra experiencia de estar siendo humanos. ¿Qué nos pasa a los seres humanos en nuestro estar siendo humanos? Todos los días. Y nos brinda competencias, nos brinda herramientas, que es una palabra que a nosotros no nos gusta mucho. Tiene que ver más con una herramienta. Yo te puedo dar un martillo, pero si no sabes cómo usarlo, es medio insulso que te lo dé. O sea, es vano, inútil. Con el coaching funciona de la misma manera. Yo puedo decirte, lee un libro, pero si vos no vas a practicar lo que aprendés en una clase, por ejemplo, eso no se te hace carne. Y es por ello que alguien que pasa por una formación de coaching vive distinto, o la gente que lo rodea, ni hablar que sí mismo, lo ve que se transforma, que vive distinto, que vive en paz. No es que no le pasan cosas, aprende a relacionarse de una manera diferente con lo que pasa. Elige cómo relacionarse con lo que pasa. Como profe, decirte, para ello vemos temas como lo que ves aquí enfrente, que a mi juicio son temas del vivir, temas de lo que nos sucede todos los días, pero puede no ser cómodo ver lo que estás viendo acá enfrente. Ahora, a medida que pasan las clases, y ahí está lo lindo de lo que hacemos, empezamos a ver la vida con mayor liviandad.
y empezamos a ver la vida como un espacio donde podemos intervenir para cambiar nuestra historia. Y este para mí es uno de los grandes ejemplos. Bien, avancemos entonces. Ya para cerrar y irnos directamente al espacio de perdón, te compartimos este dibujito. Usamos muchos gráficos. Este gráfico lo usamos en la clase de la formación y lo traje hoy para compartirlo aquí contigo. Los coaches ontológicos del lenguaje decimos que el lenguaje generativo que nosotros hacemos con las palabras, cuando hablamos, cuando conversamos, generamos nuevos mundos a través de nuestro lenguaje. Por ello es que uno de los mayores espacios de aprendizaje que tienen nuestros aprendices, para la redundancia, es el lenguaje. Otro, el plano emocional. Y también el plano corporal. ¿Sí? Cuerpo, emocionalidad y lenguaje. Ahora, cuando yo digo perdón, ese decir se separa del declarar. Cuando yo declaro, en este presente en el que estoy, construyo una nueva realidad, construyo un nuevo mundo. Es como que pongo una pausa en mi vida y digo, a partir de acá, la cosa va a ser distinta. Yo digo algo y acciono en consecuencia. Y por ejemplo, puedo decir, si quiero, ante una propuesta de matrimonio, en una ceremonia de matrimonio, y a partir de ahí somos marido y mujer, ¿ves? Yo declaro sí, digo sí a eso, y a partir de ahí construyo un mundo distinto. Puedo decir no, que es una declaración. Y tenemos a los aprendices que vienen en crisoles y en ramilletes todos los años diciendo, a mí me cuesta decir que no. Digo muchas veces que no y digo que sí y quiero decir que no. Y así me meto en ciertos lugares de mi vida que me incomodan, me pongo en ciertas situaciones que no me gustan, me termino estirando, termino sufriendo, etc. El no también es una declaración. A partir de aquí yo digo no y creo un mundo distinto. Y dentro de estas acciones que hacemos con el lenguaje, en este caso las declaraciones, el perdón es una. Cuando yo digo te perdono, corto la relación con el pasado. Y te invito a ver el dibujito. Hay un pasado, algo pasó en ese pasado. Yo estoy en mi presente y estoy en el futuro. ¿Ves? Quiero construir un futuro. Ahora, mi historia viene siendo de determinada manera, ¿ves? Mi historia se tiñó de eso que pasó y que yo juzgo que no debería haber pasado. Y lo más probable es que si yo no hago este corte, si yo no perdono, mi historia mañana siga siendo más de lo mismo que venía siendo ayer. O sea, no cambio mi historicidad, sigo perpetuando en el tiempo ese dolor, ese sufrimiento que traigo hace tiempo. Mirá qué gráfico. Cuando ves esta crucecita que está aquí, cuando yo digo te perdono, cuando yo digo perdono, corto con la historia como viene dándose. Corto la relación con el pasado como viene dándose. Y a veces puede ser una conversación, sí, a veces puedo decirle al otro te perdono, a veces no. Desde la mirada del coaching, el perdonar no tiene que tener a la otra persona enfrente necesariamente. Yo puedo perdonar, como te contaba hace un ratito, a personas que ya no están en este plano, a personas que no tengo cerca.
si es una persona. Y cuando digo perdono, digo, esto fue hasta acá. Yo corto mi relación con eso que pasó. Eso que pasó, pasó. Para perdonar, necesitamos los seres humanos ver a la cara, aceptar los hechos, no barrarlos abajo de la alfombra, sino conectar con lo que sucedió. Conectar con los hechos y aceptar que eso que pasó, pasó. ¿Ves? Ya no se perdura en el tiempo, ya no forma parte de mi historia con esa interpretación que le vengo dando. Ya no absorbe esa parte de mi ser que está absorbiendo. Ya no encadena esa parte mía que hace que yo vuelva a pensar en eso, que hace que yo vuelva a tener dolor de panza por eso, que hace que yo vuelva a llorar por eso, esperando que cambie. ¿Cómo voy a cambiar algo que ya pasó? Si pasó. Ahora bien, cuando yo en mi presente digo, te perdono, digo, me libero, eso que sucedió, sucedió, eso que hiciste, lo hiciste, yo ya no le doy la entidad que le venía dando. Yo ya digo, se acabó. Le quito el poder que venía teniendo para mí hasta ese momento. Y aquí te lo traigo en versión resumida. Vos me dirás, ¿cómo hago eso? Bueno, a lo largo del primer año lo vemos bastante, en bastantes clases lo abordamos, lo revisamos, lo pensamos, lo reflexionamos y hacemos. El coaching es algo de hacer en la vida. Hacer, hacer, hacer. Ahora, ¿ves? Te invito a que te quedes con el dibujito. Es poner pausa en tu vida y decir, ¿en qué espacio de mi vivir yo estaré en resentimiento? ¿En qué espacio de mi vivir yo estaré tomada del pasado? Juzgando que eso que pasó no debería haber pasado, esperando que el otro se dé cuenta, queriendo cambiar la historia, en la cual ya no tengo inferencia porque forma parte del pasado. Cuando el perdón se ausenta, cuando el perdón no aparece en nuestra vida, ese pasado tiene toda nuestra historia, no solo el pasado, el presente y el futuro. Y ahí, más allá de este enojo que puedo sentir en el resentimiento, aparece la tristeza, porque pienso que no va a haber un futuro distinto. Pienso que en el futuro no va a haber nada que a mí me haga sanar eso que viví. El coaching no tiene que ver con la sanación, por favor, tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con la elección, con la conciencia, con el hacer, tiene que ver con esta capacidad maravillosa que tenemos todos los seres humanos de aprender, necesitamos aprender, en este caso a perdonar, y con la inmensa posibilidad de dejarnos vivir como queremos vivir, de poder ser conscientes de que eso nos está jugando como nos está jugando y poder perdonar. Es por ello que el perdón, visto desde la mirada de la ontología del lenguaje, que le da sustento al coaching ontológico, no tiene que ver con poner la otra mejilla. No tiene que ver con restablecer una relación, necesariamente. Tiene que ver con hacer eso que necesitas hacer para cortar la relación con el pasado, para reinterpretar eso que pasó y que hoy te causa dolor, te causa sufrimiento. Y sobre todo en esta mirada del perdón, reivindica la herida, imaginando eso que sucedió como una herida en la mano, ¿sí? Como una herida, como algo que me dolió, como algo que yo juzgo que no debería haber pasado, yo no tendría que tener la herida, pero la herida está, porque el hecho pasó. El perdón ontológico nos lleva a decir, la herida no va a desaparecer, pero sí puedo hacer que cicatrice.
tanto que pueda aprender para no tener más heridas y que pueda mirar mi herida y saber que es parte de mi vida, que sucedió, pero que ya no sangre. El resentimiento, en cambio, nos lleva a la idea de que esa herida no debería haber pasado. Te lo digo así y parece loco, ¿no? Es pensar que eso no debería haber pasado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengo esta herida aquí que no debería haber sucedido? Y mientras tengo esta idea, no la sano, no la curo. No voy al hospital a que me den unos puntitos. Por eso es que muchas veces esas heridas que tenemos del pasado y que nos peleamos con esas heridas, que decimos que fue injusto, parece que se agrandaran con el paso del tiempo. El perdón nos permite poner pausa, seguirme en la metáfora, ir a la salita, al hospital, a la guardia, a que nos suturen la herida. Para empezar a vivir distinto, aceptando que esa herida está ahí. Aceptando que quizás la mano unos días no la voy a poder usar. Fíjate el paralelo con relaciones, ¿no? Quizás durante un tiempo voy a estar con dolor. Pero voy a seguir adelante. Tiene que ver con la aceptación. Entonces, aquí ya a esta altura parece que fuera obvio, pero traemos esto, ¿no? No es lo mismo, desde la mirada del coaching, olvidar y perdonar. De hecho, te diría que son antagónicos. Perdonar tiene que ver con reivindicar el acontecer, reivindicar lo que pasó y poder mirarlo a los ojos para reinterpretarlo. Ahora, ¿qué te puede suceder? Que en esa reinterpretación, en ese aceptar que eso que pasó, pasó, pero que ya no condiciona mi futuro, ¿ves? Quizás te lo olvides. Quizás mentalmente, cerebralmente, haya cosas que no recuerdes. ¿Por qué? Me cuento que para hacer lugar a lo nuevo. Y me ha pasado en mi vida que me he dado cuenta que perdoné porque me he olvidado ciertos momentos de mi vida. Olvidado literal. No los recuerdo, tengo que ya buscar profundo en mi cerebro para poder reconstruirlos. Es que los solté de corazón. Y es que no le permití que ocupe más lugar en mi vida ni que modele mi futuro. ¿Cómo voy a empeñar mi futuro? ¿Cómo voy a dejar que mi futuro siga secuestrado por un pasado? Desde ahí, insisto, la tristeza va a aparecer. ¿Por qué? Porque mi futuro va a ser más de lo mismo, porque voy a seguir agarrado a lo mismo, porque no puedo ver posibilidad, porque esto no debería haber pasado, porque me genera dolor, porque en el futuro nada va a cambiar. Y desde ahí aparece un sinsentido del vivir. Que lo veo peligroso, y ni que hablar de lo poco generado. Entonces, más allá de cómo lo podamos ver en la formación, insisto, esas son frases donde nosotros trabajamos y profundizamos, ¿sí? Pero acá te las dejo como frases y te dejo la pregunta: ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas pensar para aceptar el pasado? Para aceptar que eso que pasó, pasó. ¿Qué necesitas hacer para declararlo cerrado? Para justamente cerrar esa parte de tu vida. Cerrar como una ventana a la cual le cerramos los postigos para que ese viento ya no se siga poniendo puesto, no se siga llevando puesto todo lo que es el futuro, todo lo que es el presente de esta persona. Y sobre todo, no profundicé mucho aquí, pero lo dejé para el final. ¿Qué podemos aprender de lo que pasó? El perdonar está muy relacionado con el aprendizaje. Si yo acepto lo que pasó, si yo acepto lo que sucedió, si yo puedo ver qué tuve que ver en eso que pasó, muy posiblemente pueda en el futuro no ponerme en el mismo lugar,
no volver a ponerme en el mismo lugar. Tuve que ver yo con eso que pasó. Ahora, ¿ves? Lo que aparece en el resentimiento, ¿no? El otro tuvo la culpa. Si el otro tuvo toda la culpa de lo que pasó, como que yo le entrego mi vida y digo, yo no tuve nada que ver. Y si yo no soy parte del problema, tampoco seré parte de la solución. Y si yo no tuve nada que ver, no podré tener nada que ver en el futuro y no voy a poder liderar mi vida. Voy a seguir explicando desde la básica interpretación de que el otro tuvo toda la culpa. Y aquí no es que digo, vos tenés la culpa. ¿Sí? Lo que te quiero decir es que podés aprender de lo que sucedió para no volver a ponerte en el mismo lugar en el futuro. Y eso para mí tiene que ver con la dignidad, con la liberación, con el amor propio. El perdonar tiene que ver con el amor propio. Yo ya no te permito que controles mi vida. Yo ya no permito que esta historia controle mi vida. Yo ya no permito que eso que pasó siga modelando mi día a día. Así que, para cerrar, ¿qué hago cuando perdono? Bueno, acepto los hechos. Acepto los hechos o el comportamiento de un otro como algo que pasó. Nosotros hablamos de la facticidad, de lo fáctico, de los hechos. Eso sucedió, pero sucedió en un pasado. Decido qué hacer, ¿ves? Decido qué hacer para declarar ese pasado como cerrado. ¿Qué elijo hacer para estar en paz? Y el elegir tiene que ver con que vos puedas tomar tu propio camino. El coaching, maravillosamente, no es directivo. Entonces, la respuesta a esta pregunta está dentro tuyo. Un coach no te va a decir qué hacer. Te va a dejar preguntas como la que ves aquí enfrente. ¿Qué necesitas hacer para estar en paz? ¿Qué necesitas hacer para perdonar? ¿Qué necesitas hacer para declarar ese pasado como cerrado? Y ahí viene el tercer punto, ¿no? Nos hacemos cargo de nosotros mismos. Nos responsabilizamos de lo que nos toca y volvemos a tomar el control de nuestra vida. Lo que hago con mi vida de acá a futuro ya no es más responsabilidad del otro. Es mía. Recupero el timón de mi vivir. Es mía. Aunque suele parecer que nos regodeamos cuando culpamos a un otro por eso que pasó, e insisto, no quiero decirte con eso que los hechos no hayan pasado, sino cuando volvemos al pasado sostenidamente, le sigo entregando el poder al otro. Porque mi cabeza sigue estando en el otro y en lo que el otro hizo. Y mientras mi cabeza está ahí, no puede estar en vivir el presente menos en el futuro. Y aquí te invito a ver esta declaración, ¿no? Esta situación, esta persona ya no tiene el control de mi vida. Ya no. Así que esto yo se los había compartido para que lo vieron, para cerrar el taller de enojos, ¿no? Nosotros hablamos de los límites del alma humana, decimos que nuestros enojos y nuestros miedos representan el límite de nuestra alma, representan nuestro acá llegué, hasta acá llegué, ¿no? Eso que tememos, eso que nos enoja, nos muestra nuestro límite, nuestro perímetro. Cuando lo podemos ver de frente, cuando podemos ver eso que resentimos de frente, cuando podemos perdonar, atravesamos ese límite, ¿ves? Atravesamos este cerco nevado que ves aquí. Nos transformamos. No hay magia, aunque parezca. Es aprendizaje. Y es un fuerte contacto con nuestra experiencia de ser humanos, con nuestra vida. Es poder reflexionar nuestra vida, conectar nuestra vida, sentir lo que nos pasa. No negarlo, no hacer de cuenta que no pasó. ¿Sí? Y muchos seres humanos solemos estar adictos a esto, ¿no?
yo quiero saltar mi miedo, yo quiero crear mi vida nueva, yo quiero tener una pareja, yo quiero, y está buenísimo. Los coaches lo aplaudimos cuando pasa, porque querés lograr algo, querés traerlo en tu vida. Ahora, no solo se trata de lo que quieras lograr, sino de cómo estás siendo hoy. No solo se trata de cómo querés ser, sino cómo estás siendo hoy. Porque ahí está el corazón de la conciencia. Yo no reconozco mis espacios de resentimiento, posiblemente no sepa qué necesito aprender, qué necesito perdonar, qué límite necesito atravesar o elijo atravesar. Y por lo tanto es como ir a ciegas. No puedo ser consciente de cómo estoy siendo. ¿Y cómo nos transformamos? Bueno, nos transformamos mediante el aprendizaje. Este aprendizaje, ¿no? ¿Qué necesito aprender para perdonar? ¿Qué necesito aprender para soltar el pasado? ¿Qué necesito hacer finalmente? El aprendizaje desde la mirada del coaching está muy relacionado con el hacer. ¿Qué vas a hacer de nuevo en tu vida para cambiarlo? Y aquí ya llegando al final, cuéntenme los que están ahí como hacemos en las clases. A mí me gusta tenerlos también en los vivos. ¿Qué les pareció? ¿Qué se llevan? ¿Sí? Desde Analema les agradecemos muchísimo. Creemos que el tema del perdón y creemos que el poder gestionar el resentimiento son espacios y fuentes de poder del ser humano. Lugares de intervención profundísimos. Pero no por ser profundísimos son imposibles, ni son difíciles. Todo se aprende. Así que es por eso que yo elegí este tema hoy, para dar inicio a la primera formación del año. Ahí seguimos escribiendo, ¿sí? Vamos a perdurar unos días más de inscripción, así que el que esté interesado me escribe, me continúa escribiendo. Pedido personal, lo más rápido posible, así no se pierdan la clase, pero sepan que esta es la propuesta del coaching. Ok, alguien que forma parte de la formación puede cursar los 2 años, pero alguien que quiere transformar, hay alumnos del otro lado, exalumnos también egresados, que estoy muy contenta de verlos, son competencias, son herramientas que están al alcance de todos y que son transversales a todos los seres humanos. Y humildemente, desde que me hice coach, me hago sostenidamente la misma pregunta: ¿para qué seguir sufriendo? El coaching es el camino hacia el bienestar, desde la hermosa mirada de que no es directivo. Entonces, no te vamos a decir qué hacer, el coaching no te va a decir qué hacer, la elección va a estar en vos. Fíjate que yo no te dije que tenés que perdonar, fíjate que no te dije qué tenés que hacer. ¿Ves? Que aquello que hagas, ¿qué necesitas hacer para estar en paz, para declarar el pasado como cerrado, para soltar eso que pasó? Lo que vos elijas va a estar bien. La ontología del lenguaje, el coaching ontológico, se funda en que el ser humano es un ser digno. De por sí tiene todo lo necesario para salir adelante, todo lo necesario para vivir como quiere vivir. Solo quizás necesita distinguirlo. Solo quizás necesita aprenderlo. Así que eso por nuestra parte. Gracias como siempre. Seguiremos haciendo vivos. Gracias como siempre por estar del otro lado. Y en serio, ahí despido. Si me hice entender, fue un gran desafío poder simplificar la clase, por traer un pedacito de la escuela a nuestro muro de Analema. Y agradecerle a los alumnos que están del otro lado, que empiezan mañana, a desearles un hermoso camino de transformación, de aprendizaje y de bienestar. Un abrazo grande de parte de Nati, de parte de Sergio, de parte mía, de todos los que hacemos Analema. Y nos estamos viendo por aquí muy pronto.